YouTube, aquí Gara600 con un nuevo video para el canal con el capítulo 13 de Luffy, el demonio de rayo. Seguimos con la maratón, no vamos a esperar hasta llegar a este capítulo 15 hoy. Espero que les guste, los dejo con el video. Capítulo 13. Persona hablando pensamientos. El Thor. Aquí hay otro capítulo. Espero que ustedes lo disfruten. Este es un capítulo más largo. Espero que a ustedes les guste. Cualquier pregunta que tengan, por favor envíeme un mensaje de correo electrónico y la responderé. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Capítulo 13. Entrenamiento y una declaración en Logetown. La tripulación había estado viajando durante unas pocas horas desde que se enteraron de la recompensa de Luffy. Luffy estaba sentado en su trono mirando a la tripulación mientras todos estaban haciendo lo suyo. Usopp está parado a la derecha de Luffy limpiando uno de los cañones en la cubierta. Nami y Nojiko estaban detrás de Luffy relajándose en sillas de jardín. Zoro, Honey y Yosaku estaban en la parte delantera del barco haciendo ejercicio mientras Sanji estaba en la cocina. Luffy luego se levantó de su trono y comenzó a caminar hacia la cubierta principal. «Todos ustedes, vengan aquí», gritó haciendo que todos detuvieran lo que estaban haciendo y se dirigieran hacia Luffy para ver lo que quería. Pronto Luffy se paró en la cubierta principal con todos a su alrededor. «¿Qué pasa, capitán?», preguntó Sanji mientras sostenía una cuchara en su mano. Luffy miró a cada uno de ellos antes de mirar al cielo haciendo que todos hicieran lo mismo. Todos vieron una nube de tormenta que descendía del cielo. Sanji y Zoro inmediatamente lo reconocieron como la nube que tenía todo el dinero que robaron de la base marina. «Antes de que empecemos», dijo Luffy llamando toda su atención mientras caminaba hacia Nami y colocaba su mano derecha en su hombro, desconcertando a todos. «Necesito agregar al castigo de Nami», dijo antes de que cuerdas de relámpagos salieran de su muñeca y la ataran en su lugar. «Ah», gritó mientras la envolvían. «¿Qué demonios, Luffy?», ella gritó preguntó. Luffy se dio entre dientes con maldad y la empujó hacia atrás provocando que ella cayera en sus tronos que parecían haberlo seguido. Nami trató de liberarse de sus ataduras pero le resultó imposible. Luego trató de ponerse de pie, pero también le resultó imposible. Aparentemente, el relámpago que la ataba y el relámpago en el trono de la nube de tormenta se conectaron entre sí y la mantuvieron en su lugar. «Luffy, ¿hay alguna razón por la que ataste a Nami?», Usopp preguntó con una mirada curiosa en su rostro. Luffy se alejó de Nami y lo miró antes de que respondiera. «Sí, esto», dijo antes de chasquear los dedos haciendo que la nube soltara todo lo que había almacenado en sí misma. Los ojos de todos estaban tan abiertos como platos cuando vieron que literalmente estaba lloviendo dinero y todo tipo de tesoros. Nami se veía como si estuviera a las puertas del cielo, pero por mucho que trató de abrir las puertas del cielo, no se abrieron para ella. «Todo lo que puede hacer es mirar desde fuera. Así que esta es la razón por la que ataste a mi hermana», dijo Nojiko mientras caminaba hacia la gran pila de tesoros. «Eres muy malvado, ¿conoces a ese capitán?», preguntó mientras miraba a Luffy con una sonrisa. Luffy le sonrió antes de empezar a reír. Se giró para ver cómo estaba Nami y la vio haciendo todo lo posible para liberarse de sus ataduras. «Es inútil», dijo para llamar su atención. «No se deshará hasta que yo lo deshaga», dijo, consiguiendo que dejara de luchar y mirar con desánimo a todos los demás. «Está bien, escucha», dijo Luffy antes de entrar en su habitación de capitán y salir con algunas bolsas grandes. «Pon todo el dinero en esta bolsa», dijo antes de arrojar una de las bolsas a Sanji. «Después de eso, toma todo el oro y otras piedras preciosas de estos y guárdalos debajo de la cubierta», dijo arrojando el resto de la bolsa a Honey, Yosaku y Nojiko. «Almacenaremos el dinero en efectivo en una de las nubes y lo mantendremos en el cielo donde sea seguro. El resto del tesoro se guardará aquí en el barco», dijo, ganándose un asentimiento de todos ellos. Luffy luego se volvió hacia Sanji y habló. «Sanji, estamos a unos días de Logetown. Quiero que revisen el inventario de la cocina y hagan una lista de todo lo que van a necesitar para la cocina», dijo Luffy ganándose un asentimiento de él. «Está bien, apúrense todos y guarden estas cosas para que pueda comenzar tu entrenamiento», gritó desconcertándolos a todos. Luffy», dijo Nami detrás de Luffy. «¿Qué tipo de entrenamiento?», ella preguntó.
Tu entrenamiento Aki, dijo Luffy antes de caminar hacia Nami y apoyarse contra el trono. ¿Y qué es Aki, hermano mayor Luffy? Honey preguntó con una mirada confusa en su rostro junto con Yosaku. Luffy solo suspiró antes de hablar. Explicaré todo eso cuando hayas terminado, dijo antes de convocar una nueva nube para que se sentara mientras observaba al resto de la tripulación apresurarse para guardar todo. Les tomó alrededor de 45 minutos limpiar todo, pero una vez que hicieron todo lo que fue, hubo una gran bolsa de dinero. Todo listo, capitán. Usopp, Honey y Yosaku dijeron mientras estaban parados en línea recta mientras saludaban a Luffy. Luffy negó con la cabeza divertido antes de levantarse de la nube. Mientras se levantaba, la nube en la que estaba sentado se acercó al trono que sostenía a Nami en su lugar antes de fusionarse con ella creando una nube más grande. Luego chasqueó el dedo mientras caminaba hacia la bolsa, causando que el rayo que sostenía a Nami en su lugar desapareciera. Nami inmediatamente se puso de pie y comenzó a correr hacia la gran bolsa que Luffy acababa de agarrar. Justo cuando estaba a centímetros de alcanzar la bolsa, desaparece junto con Luffy haciendo que los ojos de todos se agranden. Cuando desaparecieron, Nami cayó hacia adelante, aterrizando encima de Sanji con la cara enterrada en su pecho, lo que provocó que Sanji se disparara hacia atrás con una gran hemorragia nasal. Cuando todos se dieron la vuelta para ver a dónde se había ido Luffy, todos lo vieron de pie frente al trono con la bolsa en la mano. Mientras Nami se levantaba del suelo, Luffy levantó la bolsa y la dejó caer en el trono hecho de nubes, haciendo que desapareciera en la nube. Bien, ahora que hemos terminado, comencemos, dijo mientras se sentaba en el trono. Antes de que te enseñe aquí, primero te explicaré todo lo que es. Ya se lo había contado a Zoro, así que él tiene una idea general de lo que es y lo que hace, pero no sabe cómo usarlo, dijo ganándose un asentimiento de Zoro. Sanji, quien finalmente logró controlar su hemorragia nasal, se acercó a Nojiko y habló mientras se ponía pañuelos de papel en la nariz. El viejo me había hablado una vez sobre el Aki, dijo sorprendiendo a Luffy. Bueno, más bien mencionó el nombre sin explicar realmente qué es, dijo haciendo que Luffy asintiera con la cabeza de una manera comprensiva. Luffy había escuchado rumores de que Zeph entró al Nuevo Mundo, pero solo por un corto periodo de tiempo antes de que lo encontrara demasiado difícil y regresara al paraíso. Entonces, pudo entender cómo Zeph llegó a aprender sobre Aki. Dijo que es un poder que tienen todos los piratas en Grand Line, y que el poder en sí es el que podría rivalizar con los usuarios de la fruta del diablo, dijo Sanji asustando a Usopp, Nami, Honey y Yosaku. Luffy se dio entre dientes ante su reacción. No todo el mundo en Grand Line conoce a Aki, dijo Luffy apartando su atención de Sanji. Solo aquellos en el Nuevo Mundo saben acerca de Aki. Los piratas en Paradise realmente no lo saben, dijo ganándose algunas miradas confusas a su tripulación. Luffy, dijo Nojiko haciendo que Luffy la mirara, ¿qué es este Nuevo Mundo y paraíso del que estás hablando? Preguntó ella haciendo que el resto de ellos asintieran con la cabeza para dejarle saber a Luffy que ellos tampoco lo sabían. La Grand Line se divide en dos partes, la primera parte a la que ingresaremos en unos 3 días se llama Paraíso mientras que la segunda mitad se llama Nuevo Mundo, dijo supervisando a todas. Es un error común que la gente comete al pensar que Grand Line es solo un mar continuo, pero de hecho, son dos mitades separadas por la línea roja, dijo mientras metía la mano en su abrigo y sacaba una botella de whisky y un vaso y comenzó a servirse un trago. ¿Paraíso? Nami preguntó con voz asustada haciendo que Luffy sonriera. Creo que todos tenemos historias principales sobre Grand Line y ninguna de ellas sugeriría que es el paraíso, dijo, ganándose el reconocimiento de Usopp y el dúo de cazarrecompensas. Luffy sonrió maliciosamente asustándolos aún más antes de responder. La primera mitad de Grand Line se llama paraíso porque en comparación con el Nuevo Mundo es un paraíso, dijo, lo que hizo que sus ojos se agrandaran. Pero no se preocupen por eso ahora. Los haré a todos más fuertes para entonces, dijo para calmarlos a todos. Ahora volvamos a Aki, dijo haciendo que todos prestaran mucha atención. El Aki es un poder que permanece latente en todas las criaturas del mundo. No es tan diferente de los sentidos típicos. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo nota o no lo despierta, dijo antes de tomar un sorbo de su whisky. Entonces todos pueden aprender esto del Aki.
Honey preguntó con una mirada de puro asombro en su rostro. Luffy asintió con la cabeza antes de tomar otro sorbo de su bebida. Eso es genial, dijo Honey mientras miraba a Luffy. Todos los demás asintieron con la cabeza de acuerdo con lo que acababa de decir. Hay principalmente dos tipos de Haki que cualquiera, con el entrenamiento adecuado, podría lograr. El primero es el Haki de observación, dijo antes de hacer una pausa y mirar alrededor asegurándose de que todos estén prestando atención. Después de ver que todos están escuchando atentamente, continuó. Otorga a los usuarios un sexto sentido del mundo que los rodea y habilidades precognitivas limitadas. He escuchado rumores de personas que perfeccionan su observación aquí hasta tal punto que podían ver un poquito en el futuro, dijo Luffy, causando que todos sus ojos ampliar. ¿Viendo el futuro? Sanji preguntó con voz incrédula. Luffy asintió con la cabeza antes de responder. Sí, solo unos segundos en el futuro, dijo antes de tomar un sorbo de su bebida. No he alcanzado ese nivel todavía, solo puedo predecir los movimientos de mi enemigo y sentir la fuerza vital de todo lo que esté a mi alcance, dijo antes de volverse hacia Usopp y hablar. Tú, como francotirador, Usopp, podrías usar el Haki de observación para disparar objetivos que están a una distancia extremadamente grande y golpearlos con precisión, dijo Luffy, lo que hizo que los ojos de Usopp se agrandaran. ¡Guau! Dijo antes de empezar a saltar de emoción. Luffy negó con la cabeza antes de hablar de nuevo. El siguiente tipo es Armamentaki, dijo antes de extender su mano derecha para que todos la vieran. Mientras miraban la mano de Luffy, todos se sorprendieron cuando vieron que repentinamente cambiaba de su color habitual para retroceder. Le permite al usuario usar su espíritu como armadura para defenderse de los ataques o hacer que sus propios ataques sean más potentes, dijo antes de que la oscuridad en su brazo pareciera retroceder en su piel. Si estás luchando contra alguien más que usa Armamentaki, se trata de quien tiene una voluntad más fuerte o quiere ganar más y, en ese caso, el más débil siempre recibe más daño, dijo antes de terminar su bebida y mirar hacia arriba. A Zoro. Puedes usarlos en tu espada para hacer tus ataques más poderosos, dijo haciendo que Zoro sonriera. ¿Qué quieres decir con eludir sus poderes? Preguntó Nojiko. Por ejemplo, soy un usuario del tipo Lightning Logia, lo que significa que puedo convertir mi cuerpo en un relámpago y hacer que mi cuerpo sea intangible contra ciertos ataques, dijo, provocando que ella asintiera con la cabeza, mostrando que comprendía hasta ahora. Si me golpearas ahora mismo, tu brazo me atravesaría sin lastimarme y te electrocutarías, pero si me golpearas con tu puño cubierto de Armamentaki, tu puño no me atravesaría, me golpearía. Y dolería, dijo. Vaya, entonces es extremadamente útil contra los consumidores de frutas del diablo. Nami preguntó con voz asombrada. Luffy asintió con la cabeza antes de hablar de nuevo. Esos son los dos principales que todos pueden despertar, dijo haciendo que todos asintieran con la cabeza, excepto Nami, que miró a Luffy con una expresión de desconcierto en su rostro antes de hablar. ¿Dos principales? Preguntó ella haciendo que Luffy asintiera con la cabeza. ¿Así que hay más? Ella preguntó. Luffy sonrió ante su pregunta antes de responder. Hay uno más que solo un cierto grupo de personas podría desbloquear, dijo sorprendiéndolos. Es un tipo de Haki extremadamente raro que solo uno de cada varios millones de personas podría desbloquearlo. Se llama Haki del Conquistador o el Espíritu del Rey, dijo. ¿Uno entre varios millones? Usopp preguntó haciendo que Luffy asintiera con la cabeza. ¿Qué hace? Preguntó Sanji. Le permite al usuario dominar la voluntad de los demás. Zoro, Nami y Usopp me vieron usarlo antes, dijo haciendo que esos tres tomaran una mirada de desconcierto en su rostro tratando de pensar cuando lo vieron usarlo. Por lo general, cuando alguien lo usa, puede hacer que un grupo de personas se desmaye por su presencia, dijo, lo que hizo que los tres finalmente se dieran cuenta de lo que estaba hablando. Aunque aquellos que tienen una voluntad fuerte pueden resistir los efectos de tu Haki de Conquistador, dijo antes de levantarse de su trono y caminar hacia su capitán y regresar con unas tiras de tela negra. Primero les enseñaré a todos Haki de observación antes de cualquier cosa que les enseñe armamento, dijo mientras caminaba hacia ellos. ¿Alguna razón por la que ese es el primero? Preguntó Zoro.
Creo que sería mejor para todos ustedes aprender a predecir los movimientos de sus enemigos en una pelea antes de que fortalezcamos sus ataques, dijo mientras comenzaba a entregar las vendas a Honi, Nami, Usopp y Sanji. Y es mucho más divertido de aprender, bueno, más divertido para mí de todos modos, dijo con una sonrisa malvada que hizo que todos se pusieran nerviosos. Ahora emparejados. Sanji, ¿estás con Zoro?, dijo haciendo que Sanji se quejara por no estar con las hermosas damas. Usopp, ¿estás conmigo?, dijo recibiendo un nod de Usopp. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer, capitán? Nami preguntó haciendo que Luffy se riera. A uno de ustedes le vendarán los ojos mientras que a su pareja no. La persona que no tiene los ojos vendados tiene que golpearlos en la cabeza con uno de estos palos, dijo mientras metía la mano en la nube y sacaba 5 palos. ¿Por qué diablos tienes palos ahí?, gritó Nami. Luffy se encogió de hombros antes de responder. Los recogí mientras estábamos en tu ciudad natal, dijo mientras arrojaba un palo a cada par y se quedaba con uno antes de tirar el extra por la borda. El objetivo principal de la persona que tiene los ojos vendados es esquivar el golpe entrante. No se limite a adivinar y mover la cabeza, aclare su mente y trate de expandir sus sentidos, trate de sentir las fuerzas vitales de quienes lo rodean, dijo. Ganando asentimientos de todos ellos. Pronto, cada pareja fue a una parte diferente de la nave para comenzar su entrenamiento. Una cosa estaba clara para todos excepto para Luffy, los próximos 2 días iban a ser extremadamente dolorosos. 2 días después toda la tripulación estaba actualmente de pie en la parte delantera del barco mirando la isla a la que se acercaban rápidamente. Los últimos 2 días habían sido muy dolorosos para todos los miembros de la tripulación de Luffy, el entrenamiento fue un éxito en su mayor parte. Todo el mundo podía predecir de dónde procedían la mayoría de los golpes y esquivarlos, pero a veces seguían recibiendo golpes. Luffy no esperaba que dominaran por completo el haki de observación en 2 días, por lo que el progreso que todos han logrado le agrada. Él sabe que la mejor manera de aprender haki es cuando su vida está en peligro, entonces su voluntad está en su punto más fuerte debido al deseo de vivir. Entonces, todo lo que necesitaban era algo de experiencia en la vida real en combate para llevar su haki al siguiente nivel. Si bien todos podían simplemente esquivar los ataques, Usopp sorprendió a Luffy cuando le dijo que podía sentir un leve contorno de Luffy. Así que eso es todo, ¿eh? Nojiko preguntó estaba detrás de Luffy dejándolo inconsciente. Miró detrás de él y vio que ella estaba mirando la isla frente a ellos. Se dio la vuelta y miró a la isla con una expresión seria en su rostro antes de responder. Sí, eso es todo, dijo con su voz monótona habitual. La ciudad del principio y del fin, dijo antes de servirse un trago. Luego se dio la vuelta y regresó a sus tronos. Todos ustedes me siguen, dijo mientras pasaba. Cuando Luffy alcanzó su trono, se sentó y miró a todos mientras se reunían a su alrededor. Luego metió la mano en la nube y sacó una pequeña bolsa de dinero y se la tiró a Sanji confundiéndolo. ¿Para qué es esto, capitán?, preguntó Sanji. Eso es 1.000.000 de bayas, dijo, lo que hizo que todos abrieran los ojos. Usa ese dinero para comprar los suministros y alimentos que necesites para la cocina y lo que sobra es tuyo para gastarlo, dijo, ganándose un asentimiento de Sanji. Luego volvió a meter la mano en la nube y sacó otro BG, esta vez un poco más grande y se lo tiró a Zoro antes de hablar. Eso es 5.000.000 de bayas, cómprate 2 espadas nuevas y compra 2 armas que quieran, dijo mientras señalaba a Honi y Yosaku. Zoro asintió con la cabeza mientras el dúo de cazarrecompensas saludaba a Luffy antes de gritar. Gracias Big Bro Luffy. Gritaron al unísono haciendo que Luffy se riera. Luffy luego volvió a meter la mano en la nube y sacó otra bolsa más pequeña que la de Zoro pero más grande que la de Sanji y se la arrojó a Nojiko antes de que hablara. Eso es 2.000.000 de bayas, dijo sorprendiéndola. Estaba a punto de decirle que no necesitaba tanto, pero él levantó la mano y la detuvo antes de que pudiera hablar. Antes de que digas que no necesitas tanto, el dinero que hay para ti Nami, dijo, provocando que ella sonriera mientras los ojos de Nami se transformaban en signos de bayas. Nojiko está a cargo del dinero, dijo Luffy, lo que provocó que los ojos de Nami volvieran a la normalidad y su rostro adquirió una expresión de asombro.
Siento que ella puede ser un poco más responsable con eso, dijo haciendo que Nami hiciera un puchero. Ustedes dos pueden comprar lo que quieran, pero tengo algunas solicitudes que necesitan comprar. Primero, Nami, quiero que compre más suministros para gráficos porque no sé cuándo podremos comprarlos de nuevo, dijo provocando que ella para sentir con la cabeza. Y en segundo lugar, sí, capitán. Dijeron al unísono. Luego, Luffy metió la mano en la nube y sacó una bolsa del mismo tamaño que la de Sanji y se la arrojó a Usopp antes de hablar. Eso es 1.000.000 de vallas, compra lo que necesites para tus inventos o lo que quieras, dijo haciendo que Usopp asintiera con la cabeza con entusiasmo. Pero ten en cuenta que mucha gente en esta ciudad va a tratar de venderte equipo de imitación y afirmar que es de Grand Line, o que perteneció a Gold Roger. No te dejes engañar, advirtió Luffy haciendo que Usopp asintiera. Luffy luego miró a todos a su alrededor antes de hablar. Bien, todos tienen sus órdenes, vamos a atracar el barco en algún lugar donde los marines no lo encuentren, dijo, recibiendo el asentimiento de todos antes de salir corriendo para prepararse para atracar. Justo cuando estaban a punto de bajar las escaleras, Luffy volvió a hablar para llamar su atención. Una cosa más, hay un capitán de la marina aquí llamado Smoker. Muchos piratas la han detenido en su camino a la línea Gant, pero ninguno de ellos tuvo la oportunidad de salir de la isla, dijo asustando a todos excepto a Zoro y Sanji. Ha atrapado a un pirata que haya pisado en esa isla y probablemente vendrá después de mí. Entonces, ninguno de ustedes se preocupa por eso. Soy su objetivo, él no sabe de ninguno de ustedes, pero si escuchan de una conmoción que me involucre, apresúrense y terminen lo que están haciendo y regresen hacia el barco, dijo haciendo que todos asintieran con la cabeza antes. Salió corriendo para prepararse para atracar. Luffy se sirvió un trago y tomó un sorbo antes de mirar al cielo con una sonrisa en su rostro, iba a lograr sus sueños y nadie iba a detenerlo. Ha atrapado a algún pirata que haya pisado esa isla y probablemente vendrá por mí. Entonces, ninguno de ustedes se preocupa por eso. Yo soy su objetivo, él no sabe de ninguno de ustedes, pero si escuchan de una conmoción involucrándome, date prisa y termina lo que estás haciendo y regresa hacia el barco, dijo haciendo que todos asintieran con la cabeza antes de salir corriendo para prepararse para atracar. Luffy se sirvió un trago y tomó un sorbo antes de mirarte al cielo con una sonrisa en su rostro, iba a lograr sus sueños y nadie lo iba a detener. Ha atrapado a algún pirata que haya pisado esa isla y probablemente vendrá por mí. Entonces, ninguno de ustedes se preocupa por eso. Yo soy su objetivo, él no sabe de ninguno de ustedes, pero si escuchan de una conmoción involucrándome, date prisa y termina lo que estás haciendo y regresa hacia el barco, dijo haciendo que todos asintieran con la cabeza antes de salir corriendo para prepararse para atracar. Luffy se sirvió un trago y tomó un sorbo antes de mirarte al cielo con una sonrisa en su rostro, iba a lograr sus sueños y nadie lo iba a detener. Después de que el barco atracó cerca del final de la isla, todos se apearon y comenzaron a dirigirse hacia la ciudad. Mientras caminaban, Luffy mantuvo los ojos abiertos en busca de cualquier infante de marina que pudiera haberlos visto entrar en la isla. Se sorprendió bastante cuando no vio a nadie allí. Se había imaginado que con una recompensa como la suya, los marines harían todo lo posible para tratar de evitar que volviera a entrar en Grand Line, pero parece que a pesar de que enviaron más marines a la isla, están haciendo un mal trabajo patrullando dicha isla. Luffy no se estaba quejando, después de todo, no quería causar problemas todavía. Cuando la tripulación llegó a la entrada de la zona comercial principal, Luffy se volvió hacia su tripulación y habló. Muy bien, los veré más tarde. Voy a averiguar dónde me mataron por aquí, dijo antes de alejarse dejando a toda su tripulación confundida. El objetivo principal de Luffy para esta isla era ver el lugar donde murió Gold Roger, pero antes de ir a la plataforma de ejecución, había algo que tenía que hacer. Actualmente caminaba por la calle principal mirando todas las tiendas tratando de encontrar la tienda que estaba buscando. Después de caminar unos segundos más, finalmente lo vio, ropa medida derita el letrero decía, haciendo que Luffy sonriera antes de dirigirse hacia él. Al entrar vio maniquíes con trajes y abrigos de todos los diseños, estantes con telas de diferentes colores y en la esquina cerca de la parte trasera de la tienda vio un mostrador con una pequeña registradora encima y una anciana parada detrás de la tienda.
Contador mirándolo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy, joven? Preguntó en un tono amable. Luffy le devolvió la sonrisa y comenzó a caminar hacia ella. Me preguntaba si podrías agregar algo a mi abrigo, dijo mientras se quitaba el abrigo y lo colocaba en el mostrador. La mujer lo miró con ojos cuestionables antes de hacerle una pregunta. ¿Eres un pirata? Ella preguntó. Luffy la miró y sonrió ampliamente antes de responder. Eso soy, dijo haciendo que la anciana igualara su sonrisa. Ha pasado un tiempo desde que tuve piratas en mi tienda, dijo mientras levantaba el abrigo y comenzaba a examinarlo. Estaba empezando a pensar que moriría antes de poder ver a otro entrar aquí. Déjame adivinar, ¿quieres que agregue tu Hojiro a la parte de atrás de tu abrigo, ya que ya tienes un abrigo? Dijo. Mientras se alejaba del abrigo y miraba a Luffy. Él le sonrió y metió la mano en el bolsillo, sacó una foto de su Hojiro y se la entregó. Lo hago, dijo mientras se lo entregaba. Ella lo miró y abrió mucho los ojos. Ese es un Hojiro aterrador, jovencito, dijo haciendo que Luffy se riera entre dientes. Me alegro de que esté haciendo su trabajo, dijo mientras miraba alrededor de la tienda. ¿Cuánto tiempo te tomará agregarlo? Preguntó. No mucho, solo dame unos minutos, dijo antes de alejarse del mostrador y sentarse frente a una máquina de coser que tenía allí mismo. Luffy comenzó a caminar por la tienda mirando la ropa que había allí. Mientras navegaba, estaba hablando con la anciana. Entonces, ¿solías tener muchos piratas como clientes? Preguntó mientras miraba la cantidad de camisas que había allí. Desde su posición frente a la máquina de coser respondió la mujer. Sí, lo hice, dijo mientras trabajaba en el abrigo de Luffy. Los piratas solían venir a esta isla sin parar de camino a Grand Line, pero todo eso cambió cuando Marine Smoker llegó a esta isla. Desde entonces, cualquier pirata que pisara aquí sería capturado y ejecutado, dijo con disgusto. Luffy se rió entre dientes antes de responder. Eso es bueno, dijo sorprendiéndola. En el momento en que dijo que la máquina de coser se detuvo y ella giró la cabeza y lo miró con los ojos muy abiertos. Quiero decir que hoy todos los que tienen un bote dicen ser piratas. Si no pueden pasar a un capitán de la marina, no tienen derecho a intentar entrar en Grand Line, dijo antes de mirarla con una sonrisa de satisfacción. Su rostro. Ella le sonrió y volvió a coser. Eres un extraño, joven pirata, dijo con una sonrisa. Luffy regresó al mostrador y se apoyó en él antes de hablar. El nombre es Monkey de Luffy, dijo mientras miraba a la mujer mientras trabajaba en la máquina de coser. Sin mirarlo, habló. Ah, ya veo. Entonces, es por eso que te ves tan familiar, eres ese pirata novato con esa gran recompensa por tu cabeza, dijo antes de detener la máquina y levantar el abrigo para verlo bien. Has estado poniendo a los marines por aquí extremadamente nerviosos, ¿sabes? Dijo riendo antes de volver a trabajar en el abrigo. Luffy se rió un poco antes de responder. No es mi culpa que todos sean unos cobardes, dijo haciendo reír a la anciana. Después de esperar un minuto más antes de que la anciana finalmente terminara su abrigo. Aquí tienes todo listo, dijo mientras le entregaba el abrigo. Lo sostuvo en alto y echó un vistazo a la espalda e inmediatamente sonrió. Cosido en la parte de atrás de su abrigo había una imagen exacta de su Hojiro, una calavera de demonio japonesa con un sombrero de paja con dos relámpagos que reemplazaban las tibias cruzadas habituales. Es perfecto, dijo antes de ponérselo. ¿Cuánto? Preguntó. La anciana se acercó a la caja registradora, presionó algunos botones antes de responder. 2000 vallas, dijo. Luffy asintió antes de meter la mano en los bolsillos, sacar una pila de efectivo y contar algunos billetes antes de entregárselos a la dama. Aquí tienes y gracias, dijo mientras le entregaba el dinero y se giraba para irse. Mientras salía de la tienda, la anciana le habló por última vez. Buena suerte, joven, dijo mientras él salía por la puerta, haciendo que Luffy suspirara. ¿Por qué no usa mi nombre? Se preguntó antes de meterse en uno de los aliados. No quería caminar por la calle con su Hojiro a la espalda para que todos lo vieran. Todavía era demasiado pronto para causar problemas y aún tenía que ir a la plataforma de ejecución. Entonces, comenzó a dirigirse a dicha plataforma utilizando todos los aliados conectados que tenía la ciudad de Logue.
Mientras caminaba por un callejón tras otro y giraba, Luffy se dio cuenta. Estoy perdido, dijo con un suspiro mientras miraba a su alrededor tratando de averiguar el camino correcto a seguir. Fue entonces cuando se dio la vuelta y vio algo que le hizo levantar una ceja. Era el letrero de un bar que decía Bar Gold Roger, lo que hizo que Luffy alzara una ceja con curiosidad. Decidió investigar el bar y entró. Estaba completamente vacío y deteriorado. Había polvo por todas partes, las sillas estaban volcadas sobre las mesas y había telarañas por todas partes. La única persona allí era un anciano bajito sentado en una de las mesas con una calavera frente a él junto con 2 vasos de licor, uno de él y otro para el cráneo. Disculpe, ¿trabaja aquí?, preguntó Luffy mientras entraba. El letrero de afuera decía que este lugar se llama Gold Roger. ¿Cómo obtuvo ese nombre?, preguntó de nuevo antes de que el hombre pudiera responder a su primera pregunta. El hombre miró a Luffy a través de sus gafas de sol con ojos calculadores antes de responder. «Lárgate», dijo con voz gruñona. «Este no es un lugar para un niño como tú», dijo haciendo que la ceja de Luffy se moviera. «Además, estamos cerrados para siempre a partir de hoy», dijo mientras se servía un trago. «¿Te vas a hundir?», Luffy preguntó mientras se acercaba y tomaba asiento en uno de los taburetes de la barra. «No me voy a hundir, decidí cerrarlo yo mismo», dijo antes de colocar la botella de licor en la mesa frente a él. «Me retiro», dijo con un suspiro. «Lo siento, solo quería saber sobre el nombre», dijo Luffy antes de sacar un vaso junto con su botella de whisky y servirse un trago. «Estoy buscando la plataforma de ejecución, pero estoy perdido. ¿Podrías indicarme el camino?», preguntó antes de que sus ojos se enfocaran en el cráneo que estaba sobre la mesa. Parecía un cráneo humano, pero era demasiado grande para ser humano. «Mejor pregunta, ¿de dónde sacaste esa calavera?», preguntó. Killer Giant, uno de los villanos más temidos que ha frecuentado las aguas del Grand Line, dijo antes de hacer clic con su vaso en el que está frente al cráneo. Había enviado a cientos de piratas a la muerte a lo largo de su vida, pero solo le tomó a Gold Roger un solo golpe para acabar con el gigante, dijo con una sonrisa que hizo que los ojos de Luffy se agrandaran. «¿Gold Roger lo mató?», Luffy preguntó con voz sorprendida. El hombre lanzó sus manos al aire antes y gritó. «Con la velocidad del rayo», gritó antes de bajar los brazos. «Verás, Killer Giant era conocido por usar esta enorme espada, pero no importaba, toda la pelea terminó antes de que pudiera levantarla», dijo haciendo que Luffy sonriera ampliamente mientras escuchaba una historia sobre su ídolo. «Y aquí está la herida que lo hizo», dijo mientras señalaba la parte faltante del cráneo. Killer Giant fue un terrible desperdicio de carne humana de todos modos, pero proclamó con su último aliento, «Gold Roger, me quito el sombrero ante ti. Siempre serás el rey de los piratas», dijo el anciano haciendo que Luffy tener la piel de gallina y sonreír ampliamente. «Impresionante, cuéntame más», dijo Luffy con voz emocionada. Eric Gold, el hombre conocido como Rey Silver, el pistolero más grande del mundo. Los gigantes Grounds Brothers, todos eran famosos por su fuerza, demonios indestructibles temidos por todos, pero no por Gold Roger, dijo con un suspiro antes de mirar abajo. «Nadie quiere volver a escuchar mis historias», dijo con voz triste. Todo el cuerpo de Luffy estaba temblando de emoción. «Quiero escucharlos, vamos, cuéntame más», dijo Luffy emocionado. Su habitual actitud tranquila y serena se había ido y fue reemplazada por la actitud de un niño pequeño. «No me apresures», dijo mientras agitaba su vaso de licor. «Gold Roger, él es el único hombre que conocí en ese entonces y tal vez incluso ahora, que no tenga miedo de entrar en Grand Line», dijo mientras miraba su bebida. En aquel entonces, Grand Line era un lugar misterioso. Nunca más se supo de los barcos que decidieron aventurarse allí. Era un mar de maldad que la gente temía y que pocos consideraron acercarse. Gold Roger llegó aquí el día antes de zarpar hacia el Grand Line y bebió todo el lugar seco, antes de partir a la mañana siguiente como si fuera a hacer turismo, dijo el anciano. Luffy apenas pudo reprimir toda la diversión que estaba teniendo con solo escuchar la historia del anciano. Luego, cuando supe que había conquistado Grand Line, no me sorprendió. Me alegré de que él hubiera conquistado ese mar maligno.
En este día hace 22 años Gold Roger murió en esa plataforma y fue entonces cuando todo comenzó, la llamada Gran Era Pirata, donde todos los que tienen un bote dicen ser piratas. Pero mira alrededor de esta gran ciudad, apuesto a que no podrías encontrar un pirata de verdad, nada más que cobardes y escoria, dijo antes de beber su bebida. Luffy también se bebió la bebida antes de recuperar sus emociones y hablar. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor, dijo coincidiendo con el análisis del anciano sobre la gran era de los piratas. Los hombres lo suficientemente valientes como para aventurarse en Grand Line han desaparecido de estas aguas. No quedan verdaderos piratas en el mundo, por eso cierro el bar, dijo el anciano con una mirada triste en los ojos. Me voy al Grand Line, dijo Luffy haciendo que los ojos del anciano se agrandaran. O debería decir que volvamos al Grand Line, dijo haciendo que los ojos del hombre se abrieran aún más por la sorpresa. Gold Roger es el ejemplo perfecto de cómo debería ser un pirata. Por eso voy a Grand Line, encontraré el One Piece y me convertiré en el rey de los piratas. Luffy proclamó haciendo que una mirada de reconocimiento atravesara los ojos del hombre. Esas son palabras bastante importantes, dijo mientras miraba a Luffy. Más aún porque estás en este bar, solo dije lo que quiero decir, dijo Luffy haciendo que el anciano se riera. Joven, si todavía hay gente como tú, ¿debería cerrar este bar? Le preguntó a Luffy. No lo sé, podría ser solo yo, respondió. El anciano se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia Luffy. Así es, podrías ser tú, dijo mientras caminaba hacia Luffy con una gran sonrisa en su rostro. En ese caso, tomemos una copa, no he estado de tan buen humor en mucho tiempo, dijo antes de caminar detrás de la barra. Solo bebo whisky, dijo Luffy mientras se giraba para mirar al anciano. El hombre se rió entre dientes antes de sacar 2 vasos de whisky. ¿Qué tal esto?, dijo mientras colocaba los vasos en el mostrador. Levantemos nuestras copas y bebamos por el eterno rey de los piratas, dijo mientras se quitaba el sombrero. Luffy sonrió y también se quitó el sombrero de paja antes de hablar. Aquí está el rey de los piratas, dijo mientras vitoreaba con el anciano antes de que se bebieran el vaso de whisky. Luffy metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de dinero y la colocó en el mostrador antes de hablar. Gracias por la bebida, dijo antes de levantarse y caminar hacia la parte trasera de la tienda. Su haki de observación le había advertido que alguien venía hacia ellos. Entonces, decidió irse antes de causarle problemas al anciano. El anciano estaba desconcertado cuando vio a Luffy salir por la puerta trasera preguntándose por qué no usaba la entrada principal. Cuando estaba a punto de preguntarle por qué escuchó a alguien entrar por la puerta principal, cuando miró vio que era el capitán de la marina Smoker. Inmediatamente tomó el dinero que Luffy dejó y lo colocó en su bolsillo antes de fruncir el ceño a Smoker. Luffy salió del bar y comenzó a caminar en dirección a Main Street con una sola cosa en su mente. Es hora de causar problemas, pensó para sí mismo con una sonrisa. Cuando salió de un callejón y comenzó a caminar por Main Street, pudo escuchar a la gente murmurar detrás de él después de ver su Hojirojera en su abrigo. Luffy lo ignoró todo y puso su mirada en la plataforma de ejecución que estaba en la plaza del pueblo. Mientras caminaba hacia la plaza, pudo sentir que los marines que estaban ocultos en las sombras lo seguían mientras algunos de ellos corrían tratando de encontrar a Smoker. Luffy esperaba que su tripulación hubiera terminado de hacer lo que estaban haciendo porque ya era hora de que salieran de esta isla. Cuando vio la plataforma, convirtió su cuerpo en un rayo y se teletransportó a la parte superior de la plataforma y miró hacia la plaza. Entonces, esto es lo que vio el rey de los piratas antes de morir, se dijo a Luffy mientras miraba hacia afuera. Pudo ver una multitud reunida alrededor de la base de la plataforma y todos lo miraban confundidos. Luffy también pudo sentir que los marines estaban dando vueltas por la plaza, ninguno de ellos era realmente poderoso y le dijo a Luffy que Smoker aún no había llegado. Bajar de allí inmediatamente. Gritó un hombre con uniforme de policía mientras sostenía un megáfono. ¿Por qué? Luffy preguntó inocentemente. Estás parado en una plataforma de ejecución que pertenece al gobierno mundial. Ahora bájate de allí ahora mismo. Gritó el hombre. Luffy se encogió de hombros antes de hablar de nuevo. No soy un gran admirador del gobierno mundial, así que me quedaré aquí, dijo provocando que algunas personas se quedaran sin aliento.
El hombre estaba a punto de gritarle algo a Luffy, pero antes de que pudiera, fue aplastado en la cabeza por un garrote de metal gigante blandido por una mujer que Luffy no reconoció. Ha pasado un tiempo, Luffy, dijo la mujer haciendo que Luffy alzara una ceja en confusión. Te he estado buscando, dijo mientras balanceaba su garrote sobre su hombro. ¿Y tú quién eres? Preguntó Luffy. Qué grosero, dijo con una sonrisa tortuosa en su rostro. ¿Quieres decirme que de todas las personas olvidaste mi cara? Preguntó con una voz dulce haciendo que todos los hombres a su alrededor perdieran la cabeza. Lo siento, no tienes esa cara bonita para que la recuerde, respondió antes de sonreír cuando vio que la sonrisa de la mujer se desvanecía y fue reemplazada por una mirada enojada. ¿Cómo te atreves? Gritó antes de volverse hacia la gente en la plaza y hacerles una pregunta. Escuchen todos, ¿quién es la mujer más hermosa de todo el East Blue? Preguntó haciendo que los ojos de todos se transformaran en corazones antes de que todos respondieran al unísono. ¿Por qué tú? Por supuesto. Todos dijeron. En ese momento llegaron los policías y trataron de arrestar a la mujer, pero justo cuando estaban a punto de llegar la fuente explotó enviando pedazos de la fuente volando por todos lados y causando pánico masivo. Genial, ¿quién es el idiota que me interrumpe ahora? Se preguntó Luffy. Cuando miró hacia abajo, vio a un grupo de personas con abrigos con capucha caminar hacia adelante y empezar a hablar con la mujer. Lo siento, Alvida, dijo la figura encapuchada que lideraba el grupo. Entonces los ojos de Luffy se agrandaron, esa mujer era Alvida. ¿Eres Alvida? Preguntó haciéndola reír. Así es, dijo con una voz de cantar. ¿Lo que le pasó? Luffy preguntó genuinamente curioso. Me comí la fruta suave, dijo, lo que provocó que Luffy enarcara una ceja. Ahora ningún ataque podría golpearme, simplemente se escapan, dijo con orgullo. Y como pueden ver, debido a que comí la fruta tersa, perdí mis pecas, dijo mientras se frotaba la cara. Creo que perdiste un poco más que pecas, pensó Luffy para sí mismo. De repente, el haki de observación de Luffy lo alertó de una amenaza que venía de arriba. Luffy dio un paso hacia atrás provocando que su atacante se estrellara frente a él en la plataforma con un grillete en el cuello que Luffy supuso que estaba hecho de prisma marino. Entrecerró los ojos y miró a su atacante, el hombre le parecía familiar pero Luffy no podía recordar dónde lo conoció antes. El hombre se sorprendió cuando Luffy lo esquivó, pero aún así sonrió. Hola, monstruo de los rayos, dijo el hombre haciendo que los ojos de Luffy se volvieran fríos. ¿Cómo está Roronoa? Preguntó engreído. Lo está haciendo mucho mejor de lo que tú harás en unos segundos, dijo Luffy en un tono sin emociones que desconcertó al hombre. ¿Eh? Fue todo lo que el hombre pudo preguntar antes de recibir una patada a la velocidad del rayo que lo envió volando fuera de la plaza. Luffy mira al grupo de personas encapuchadas para ver que ya no usan sus capuchas. Ahora Luffy podía ver bajo esas capuchas que estaban los Buggy Pirates y que el hombre al que acababa de patear era Kabaji. Luffy se vio entre dientes y decidió meterse con Buggy un poco antes de que comenzara a divertirse. Oh, te conozco, dijo mientras señalaba a Buggy. ¿Cuál es tu nombre? ¿Otra vez? Preguntó Luffy mientras adoptaba una pose de pensamiento mientras al mismo tiempo invocaba nubes de tormenta. ¿No recuerdas mi nombre? Buggy gritó con ira. Dame un segundo, se me ocurrirá, dijo mientras agitaba las manos hacia Buggy, enojándolo más. Duki. No, no es eso. Huggy. No, tampoco. Feo. Buggy. Eso es. Eres Ugly Buggy. Luffy dijo mientras señalaba a Buggy, lo que le hizo dejar caer su sonrisa y mirar a Luffy con rabia en todo su rostro. Toda su tripulación se puso pálida cuando escucharon lo que Luffy llamaba a su capitán. Eres un bastardo llamativo. Gritó haciendo que Luffy sonriera victorioso. Algunas personas comenzaron a reírse de lo que Luffy llamó Buggy, lo que hizo que los piratas de Buggy sacaran sus armas y apuntasen a los civiles. Luffy pudo sentir que Smoker había llegado y estaba mirando desde lejos. Entonces, ¿quieren que Buggy y yo nos enfrentemos antes de que vengan y nos arresten mientras todos estamos cansados y agotados? Smoker es un plan inteligente, pero vas a tener que hacer algo mejor que eso, pensó Luffy mientras ignoraba el enojo de Buggy. Vas a pagar a Sombrero de Paja.
Buggy gritó a todo pulmón sacando a Luffy de sus pensamientos. Pagarás para que me arresten con el resto de mi tripulación y desde que escapamos he estado obsesionado con exigir mi venganza contra ti. Dijo haciendo que Luffy recordara algo. Oh sí. Luffy dijo impidiendo que Buggy continuara. Olvidé que te había entregado a ti y al vida a los marines, dijo provocando que Buggy y toda su tripulación se desinflaran un poco. Ni siquiera recordaba habernos entregado, dijeron mientras comenzaban a enfurruñarse. El ciudadano de Yuloge Town estaba mirando la interacción entre los Buggy pirates y el hombre parado en la parte superior de la plataforma de ejecución con una mirada desconcertada en sus rostros. Fue una interacción extraña entre dos piratas, es decir, si el hombre en la parte superior de la plataforma de ejecución fuera un pirata. Fue entonces que un hombre de la multitud gritó llamando la atención de todos. ¡Oye! Gritó mientras señalaba a Luffy llamando la atención de todos, incluido el de Luffy. Ese hombre, es el pirata novato con la recompensa de 100 millones de bayas en su cabeza. Gritó haciendo que la cabeza de todos girara hacia Luffy que estaba sonriendo. Es el demonio del trueno. Luffy sombrero de paja. Gritó con mucho miedo en su voz. La gente a su alrededor comenzó a asustarse y se preguntaba dónde estaban los marines. Fue entonces cuando Luffy decidió dar comienzo al espectáculo. Miró hacia el cielo y vio que estaba completamente lleno de nubes de tormenta. Luffy sonrió antes de caminar hacia adelante en la plataforma un poco antes de pararse en el borde y extender los brazos antes de gritar a todo pulmón. Mi nombre es Monkey D. Luffy. Gritó llamando la atención de todos. Y yo soy el hombre que va a ser la clase de los piratas. Gritó y usó su fruta del diablo para hacer que los truenos retumbaran en los cielos y los relámpagos brillaran justo detrás de él mientras lo decía. Luffy entonces con los brazos extendidos miró hacia el cielo y sonrió. La gente en la plaza estaba más que conmocionada por lo que acababan de escuchar. ¿Qué? Dijo un civil en estado de shock. Él acaba de decir rey de los piratas, dijo otro incrédulo. En esta ciudad de todos los colocados, es una locura decir, dijo otro. Justo cuando todos pensaban que estaban locos, sucedió algo más que extraño. Desde el oscuro cielo lleno de nubes de tormenta, se abrió un agujero en las nubes y, a través de ese agujero, un rayo de sol brilló sobre la plataforma y Luffy. Todos tenían la boca colgando de sus mandíbulas. Sanji y Zoro, que estaban de pie detrás de la multitud para ver lo que iba a hacer Luffy, tenían los ojos muy abiertos y las mandíbulas en el suelo. Smoker y todos los infantes de marina estaban más que sorprendidos y un poco asustados por lo que estaban mirando. El cigarrillo de Smoker incluso se le cayó de la boca mientras miraba lo que tenía ante sí. Luffy estaba de pie allí con los brazos abiertos, mirando al cielo con una sonrisa mientras un rayo de luz atravesaba las nubes y lo iluminaba. Fue como un foco del cielo brillando sobre Luffy justo después de que hizo su declaración. Era como si él fuera el elegido, el Mesías, elegido por los cielos para convertirse en el próximo rey de los piratas. Luffy estaba confundido porque no creó ese agujero para que pasara la luz y se asustó un poco. Echó un vistazo a todos y vio que todos lo miraban con total incredulidad mientras Buggy y toda su tripulación caían de rodillas y lo miraban con asombro. Fue entonces que hizo clic en la mente de Luffy como se veía toda la escena. No pudo evitar reírse antes de volver a mirar al cielo y ver que la bodega comenzaba a cerrarse. Pensando que debería agregar un efecto un poco más dramático a su cierre, hizo que el trueno fuera más fuerte justo antes de que la bodega se cerrara y la luz desapareciera. Cuando la luz se desvaneció, Luffy bajó los brazos y vio que todos todavía tenían las mandíbulas colgando. Cierra la boca o atraparás moscas, dijo sacándolas de su desconcierto. Cap, eso justo ahora, dijo Sanji incoherentemente. No me preguntes. Estoy tan confundido como tú, dijo sorprendiéndolos. ¿Están todos listos? Preguntó haciendo que Zoro y Sanji asintieran. Bueno, vámonos, dijo antes de que comenzaran a alejarse. Mientras se alejaban, cientos y cientos de infantes de marina asaltaron la plaza que rodeaba a Luffy y a todos los demás piratas allí. Cuando aparecieron los infantes de marina, los civiles que todavía estaban allí mirando la plataforma salieron del estupor. Bueno, supongo que la marina realmente quiere atraparlo, capitán, dijo Sanji mientras encendía un cigarrillo.
Luffy y Zoro se rieron entre dientes antes de que Zoro hablara. Tiene que haber al menos 1000 de estos marines, dijo mientras los miraba. Sí, la entrada a Grand Line probablemente esté bloqueada por acorazados de la armada, dijo Luffy con una sonrisa. Bueno, muchachos, mostremos a la marina por qué no deberían jodernos, dijo mientras miraba al grupo de marines frente a él. Electroasesinato. Luffy dijo mientras estiraba sus manos frente a él. De la punta de sus dedos, salieron 10 cuerdas de relámpagos y envolvieron a los 10 marines más cercanos antes de que las cuerdas de relámpagos siguieran serpenteando alrededor de los marines detrás de esos 10 y al lado de ellos. Cuando terminó, la técnica tenía 50 marines atados y gritando de dolor. Luffy luego subió el voltaje y lo mantuvo durante 2 segundos antes de cortar la técnica haciendo que 50 marines cayeran al suelo muertos. Miró hacia atrás para ver cómo estaban Zoro y Sanji. El primero que vio fue un tornado gigante hecho de viento que lanzaba marines al aire. Cuando el tornado desapareció, Luffy vio a Zoro parado en el centro con sus 3 espadas desenvainadas. Entonces, de repente, de la nada, el cuerpo de un marine se estrelló contra Luffy. El cuerpo lo asustó mientras electrocutaba al ya inconsciente marine. Miró para ver de dónde venía y vio a Sanji girando sobre sus manos pateando a los marines por todo el lugar. «Oye, mira dónde pateas a tus marines». Él gritó. «Lo siento, capitán», dijo Sanji con una risa nerviosa. «Vamos, vamos», dijo antes de que los 3 comenzaran a correr. Mientras corrían, un grupo de marines intentó cortarlos, pero Sanji y Zoro se deshicieron fácilmente de ellos. Mientras corrían por una calle desconocida para regresar al barco, vieron un gran grupo de marines corriendo hacia ellos. «Son míos», dijo Luffy. «Lightning Vortex». Luffy gritó antes de saltar hacia adelante y comenzar a girar rápidamente mientras al mismo tiempo liberaba luz de su cuerpo creando un gran vórtice de luz que se dirigía directamente hacia los marines. Parece que Fang de Kiba sobre Fang solo está hecho de un rayo. El vórtice de un rayo se estrelló contra los infantes de marina y comenzó a perforar su camino hacia la parte posterior, mientras que al mismo tiempo electrocutó a muchos infantes de marina y envió al resto volando hacia los edificios cercanos. Cuando Luffy cortó su técnica y dejó de girar, estaba de pie frente a un gran grupo de cuerpos marinos que yacían frente a él, mientras que a los lados había algunos marines inconscientes que fueron devueltos por el rayo. Zoro y Sanji corrían hacia él cuando finalmente lo alcanzaron, los 3 continuaron su camino hacia el barco. «Eso fue genial, capitán», dijo Sanji mientras Zoro asintió con la cabeza. «Sí, es uno de mis ataques menos destructivos», dijo.